Buenas noches, señoras y señores. En nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, les doy la bienvenida a la presentación de la segunda convocatoria de la Beca Peruana para Servicio Público. Esta iniciativa brinda la posibilidad de obtener becas integrales para estudiar en London School of Economics. Para la presentación de este programa, nos acompañan hoy el doctor Luis Garicano, profesor de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, el doctor Jonathan Golergan, rector de la UTP, y la señora viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, María Esther Cuadros. Bienvenidos. Para dar inicio a esta presentación, invitamos al doctor Jonathan Golergan. Adelante, por favor. Muchas gracias y muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bienvenida, señora viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, María Esther Cuadros. Señor Luis Garicano, profesor de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, quienes me acompañarán en esta presentación. Y además quisiera saludar también a la señora congresista de la República, Nieves Limachi, al señor congresista de la República, Hitler Saavedra, y también a nuestro señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP, el doctor Luis Díaz-Canseco. Señoras y señores, buenas noches. Hoy me complace enormemente anunciar la apertura de la segunda convocatoria para la Beca Peruana para el Servicio Público. Esta iniciativa, que promueve la UTP en el marco de su alianza con la London School of Economics, representa un paso significativo hacia la formación de líderes peruanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Tener buenos servidores públicos es esencial para el funcionamiento exitoso de cualquier sociedad. El trabajo del servidor público influye de manera directa en la vida cotidiana de los ciudadanos y es fundamental para construir un futuro próspero y sostenible para todos. Por ello, la UTP, cuyo propósito está vinculado a transformar vidas, encuentra que apoyar el desarrollo de servidores públicos en nuestro país es una tarea íntimamente ligada a su propósito. Un servidor público bien capacitado, responsable y comprometido puede contribuir a transformar positivamente la vida de millones de peruanos y por ello el Perú los necesita. En esta segunda edición se ofrece nuevamente la oportunidad de acceder a 6 becas integrales para cursar maestrías en políticas públicas, administración pública o administración pública en data science en una de las mejores universidades del mundo, la London School of Economics. Específicamente, en su prestigioso School of Public Policy, que tiene el más alto renombre internacional por sus programas de alta calidad en el campo de las políticas públicas. El proceso de postulación estará abierto hasta el viernes 3 de mayo. Durante este periodo, London School of Economics evaluará a los candidatos en función de su excelencia académica y su compromiso con el servicio público y su potencial para liderar en ese ámbito. En la Universidad Tecnológica del Perú estamos firmemente comprometidos con brindar acceso a una educación de calidad y formar a líderes capaces de generar un impacto positivo en nuestro país. Reconocemos la importancia de proporcionar oportunidades a personas talentosas y fomentar una visión global entre nuestros profesionales. Esta alianza con la London School of Economics nos permite promover experiencias de clase mundial en política pública, con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien a nuestra sociedad.
Estamos muy orgullosos de esta alianza y de promover por segundo año consecutivo la convocatoria a este programa de becas. Invitamos a todos los profesionales interesados a participar en esta oportunidad única de contribuir al desarrollo del Perú a través del servicio público. Juntos podemos formar una nueva generación de líderes que trabajen incansablemente para impulsar un cambio positivo en nuestra sociedad. Muchas gracias por su interés en este programa y esperamos sus postulaciones. Muchas gracias, doctor Golergan. A continuación, invitamos a la señora viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, María Esther Cuadros. Bienvenida. Muy buenas noches con todos. Señor Jonathan Golergan, rector de la Universidad Tecnológica del Perú. Señor Luis Garicano, representante de London School of Economics. Señores congresistas, señores profesores de la universidad, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, reciban un saludo especial del señor ministro de Educación, Morgan Quero, quien, como hubiese sido su deseo, ¿no?, de estar acá en la ciudad de Lima, probablemente, no, seguramente estaría presente, ¿no? Yo lo que quiero destacar respecto al sector educación y felicitar a los funcionarios de la Universidad Tecnológica por la magnífica iniciativa de brindar a los servidores públicos peruanos la oportunidad de crecer profesionalmente, estudiando en el London School of Economics, prestigioso centro de estudios sociales de la Gran Bretaña y prestigioso a nivel mundial. Los servidores públicos desempeñan un papel absolutamente fundamental en la gestión y administración de los asuntos públicos, y su actuación tiene un impacto directo en la calidad de la vida de los ciudadanos, y por ello la modernización y mejora de nuestra administración pública pasa necesariamente por elevar las capacidades de los funcionarios y servidores públicos. Se podrá invertir elevadas sumas en obras y equipamiento, pero mientras no mejore el recurso humano, el servicio público tendrá absolutas deficiencias. El reto que actualmente se presenta en la administración pública es la gestión del capital humano como factor clave de sus organizaciones. Al ser un recurso que puede lograr elevar la productividad, en ese escenario, la formación de los servidores debe ser el componente esencial de toda sociedad que tenga como propósito su permanente desarrollo. Y en esto quiero enfatizar que indicamos el propósito permanente de mejorar a cada uno de los servidores públicos en dos sentidos. Uno, como personas que ejercen absolutamente valores en todo momento, ¿no?, personas de gran calidad, y lo segundo es en tener los mayores y mejores conocimientos para poder servir mejor a todos los ciudadanos. Felicitamos a la visión de la Universidad Tecnológica del Perú y agradecemos la confianza de London School of Economics en las posibilidades de nuestro país, y celebramos la valoración del talento como compromiso del servidor público peruano que la convocatoria a la beca peruana para servicio público significa. Ya el señor rector nos ha indicado que hay 6 peruanos gozando de esta importante beca, y que es una beca absolutamente integral, ¿no? Significa que el estudiante tiene todas las posibilidades
de rendir y aprovechar en muy buenas condiciones todas las enseñanzas que puedan recibir en esta prestigiosa universidad. Este valioso aporte del sector universitario privado a la mejora y desarrollo del sector público los vincula y contribuye a la construcción de una sociedad con mejores niveles de bienestar y con más justicia para todos los ciudadanos. Felicitaciones, Universidad Tecnológica del Perú, por esta gran iniciativa, y también felicitaciones a la Universidad de London School of Economics por permitir que nuestros ciudadanos puedan mejorar, puedan desarrollarse absolutamente para luego regresen al Perú y contribuyan al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra María Esther Cuadros. A continuación, invitamos al doctor Luis Garicano, profesor de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, quien presentará la beca peruana para servicio público. ¿Dónde lo voy a poner? Aquí al costado. Se sostiene bien. Está bien. ¿Sí? Sí. No, ahí no, porque ahí se cae. Buenas tardes, señora viceministra. Le decía al señor rector, en España diríamos ilustrísimo y magnífico señor rector, pero aquí se dice señor rector. Pero le puedo decir magnífico de todos modos. Señores congresistas, estudiantes y profesores, un placer estar aquí. Es un verdadero placer haber podido venir a Lima a compartir este momento con ustedes y a presentar esta excelente iniciativa de la UTP, que asociada con la London School of Economics está dando esta oportunidad maravillosa. Espero convencer a los estudiantes para que lo soliciten, a los que están aquí y a los que nos están viendo ahora mismo por las redes sociales. Una oportunidad maravillosa para desarrollar su conocimiento y, como la viceministra muy bien lo ha dicho, sin capital humano no mejoramos. El crecimiento no viene porque uno tenga recursos naturales. Tienen ustedes un vecino lleno de recursos naturales que no le va muy bien, Venezuela. No viene el desarrollo económico por tener una posición geográfica especial, ¿no? Piensen en Japón, que tiene la peor geografía posible. El desarrollo económico viene por el capital humano y por la formación de las personas que están en el país y de sus ciudadanos y de sus servidores públicos. Estamos en un momento muy raro en el mundo, ¿verdad? Un momento geopolítico extraño. Pensábamos que las guerras, nosotros los europeos, estábamos acostumbrados a pensar que las guerras se habían terminado. Ustedes en este continente se han perdido 2 guerras mundiales, para grandísima suerte. Los países pueden tener sus dificultades internas, pero no se pelean entre ellos. Ha habido algunos pequeños conflictos, obviamente Perú ha tenido en el pasado, pero realmente guerras mundiales no. Ahora mismo estamos todos mirando con inquietud las noticias, pensando que a lo mejor entre la conexión en Oriente Medio, Israel, Irán, Ucrania, Rusia, China, Taiwán, que aquello realmente se puede uno imaginar el dominó que puede llevar a una guerra. Tenemos el cambio climático, el aumento de las temperaturas que llevan a estos eventos climáticos raros y extremos. Tenemos los riesgos para las democracias. Ahora en Estados Unidos, de nuevo algo raro, ¿no? Porque no nos suele pensar en Estados Unidos como un país que pueda sucumbir al autoritarismo. En muchos nos preocupamos y pensamos que los ciudadanos no están contentos con sus políticas públicas, no están contentos con sus dirigentes y están dando lugar a estos movimientos populistas tan preocupantes en muchos casos. Pero no es realmente eso lo único que tenemos. Yo creo que el pesimismo es fácil cuando uno piensa en estas cosas, caer en el pesimismo, pero la realidad es que a la vez estamos en un periodo con unos avances tecnológicos muy prometedores. La inteligencia artificial
nos puede ayudar a resolver problemas inimaginables. Ya estamos construyendo proteínas de diseño y construyendo genes de diseño que permiten, por ejemplo, acabar con un cáncer concreto, ¡pum!, de un día para otro, gente que tenía una enfermedad incurable. La tecnología, la innovación realmente nos están permitiendo conquistar fronteras no solo en salud, en energía verde, energía limpia, en muchas otras cosas que no podíamos imaginar. Las baterías parece que van a ser una cuestión segura dentro de relativamente poco, que van a permitir, las baterías mucho más baratas, que van a permitir que la energía solar y todas las energías limpias se puedan almacenar y tengan un coste asequible para todos. Entonces, yo creo que es un mundo en el que la acción pública cada vez más importante. Antes podíamos separar la acción de la empresa de la acción del sector público. Las empresas podían decidir dónde invertir, hacer su cadena de valor global, en China, en China, Taiwán, Corea, traer los productos por India, coger la materia prima de Perú, llevarla a Inglaterra, lo que fuera. Ahora, las empresas, cuando se plantean estas cosas, tienen que considerar todos estos elementos geopolíticos de los que estaba hablando, y el espacio para las políticas públicas está creciendo sin parar. Realmente hay mucho que aprender. Me gustaría contarles cuál es ese espacio y cómo creo que se deben hacer las políticas públicas, partiendo un poco de mi experiencia personal y de mi trayectoria vital, pasando a las lecciones que creo que he aprendido y que creo que me gustaría compartir sobre cómo hacer buenas políticas públicas, y terminando con explicarles cómo esas políticas públicas se enseñan y se hacen en la London School of Economics, para darles un poquito, sobre todo a los estudiantes, ganas de aprender y ganas de estudiar. Mi trayectoria es un poquito inusual en términos de cómo ha sido mi carrera entre lo que en inglés se llama, y va a ser algo que voy a incidir varias veces, politics y policies, ¿no? En español, política y políticas. En inglés son dos palabras diferentes, en español solo le añadimos una S. La política, que es la lucha entre los partidos y el esfuerzo por llegar a implementar buenas soluciones, que tenemos un congresista, una viceministra que están haciendo, y las políticas públicas, que es el diseño de esas soluciones, digamos, desde una perspectiva objetiva como soluciones. ¿Cómo conseguimos que buenas políticas se implementen en la política? Yo empecé pensando que iba a ser alto funcionario. Me fui a estudiar al Colegio de Europa en Brujas en el año 92 y trabajé en la Unión Europea, y pasé un año trabajando como funcionario en la Comisión Europea haciendo un índice de precios. Claro, un índice de precios les parecía una cosa muy sencilla. Nosotros íbamos a introducir el euro en Europa, una moneda común, cosa que Latinoamérica, por cierto, debería hacer, y tenían un mercado común y un mercado único. Y que sería una gran política pública para ustedes también. Y claro, uno piensa, hombre, pues junta 5 economistas y deciden el índice de precios. Pues no es tan sencillo, porque cada país tiene un índice de precios diferente. Y resulta que había que decidir para el euro, por ejemplo, si las casas en alquiler se metían en el precio cómo se metían en el precio. Claro, un país que tenga unos casas en alquiler, que tenga pocas viviendas en alquiler y muchas viviendas en propiedad, pues tiene unas preferencias diferentes que otro país que tiene lo contrario. Y nos pasamos un año negociando y no conseguimos absolutamente nada. No avanzamos ni un milímetro en conseguir este índice de precios, que parece un problema técnico, de políticas, pero se convertía muy fácilmente en un problema político. Verán cómo descubrí que todos los problemas son políticos al final. Bueno, les voy a contar una anécdota. Hace poco miré la página web de Eurostat, el servicio de la Comisión Europea donde trabajaba, porque descubrí que este problema de qué se hacía con el precio de la vivienda a la hora de construir el índice de precios al consumo europeo no se había resuelto. Y fui a Eurostat y descubrí que las personas que trabajaban conmigo en aquel departamento están todavía en aquel departamento intentando construir ese precio. Yo perdí un año, ellos llevan 30. Entonces, bueno, decidí aprender más de políticas, digamos, y me fui a la Universidad de Chicago a hacer el doctorado. Estuve 5 años allí trabajando muy duro. Si hay que aprender el valor del trabajo duro, creo que hacer un doctorado en la Universidad de Chicago es un buen sitio. También en la London School of Economics el trabajo es duro.
Y estuve trabajando 10 años en Chicago, fui profesor, assistant professor, associate, hasta conseguir la cátedra allí, y decidí volverme a Londres, a London School of Economics. Volví en el año 2008, que era cuando se cayó el mundo, la crisis financiera, y cuando los economistas aprendimos un poquito de lecciones de humildad. Y a mí la lección de la humildad tuve la suerte de que me la dio nadie menos que la reina Isabel. Me pidió la LSE, la London School of Economics, me pidió que le diera el tour y que le explicara a la reina y le hiciera una pequeña presentación cuando la reina vino a inaugurar un nuevo edificio que habíamos construido, en un acto como este y una pequeña conversación privada y tal. Y yo le expliqué, nos escribieron del Palacio, nos dijeron que le explicáramos la crisis financiera. Yo tuve el honor de explicarle la crisis financiera a la reina Isabel. Y me hizo una sola pregunta, que se convirtió en muy famosa. Si la buscan en internet la verán por todas partes. Se convirtió en la pregunta de la reina. Creo que fue en todo su mandato la única vez que habló de economía. Y la reina Isabel me preguntó si esta situación era tan mala, ¿por qué no nos avisaron antes? Como, a ver, ¿ustedes a qué se dedican, no? Vaya, menudos médicos, ¿no? Que no nos cuentan de nuestras enfermedades. Yo, cuando salía de la presentación, de la conversación con la reina, había una sola periodista que se me acercó. ¿Qué ha dicho la reina? Y yo la verdad es que se lo comenté sin darle importancia, porque realmente uno tampoco piensa que... Claro, la periodista era de la agencia. Cuando uno habla con una periodista de agencia, uno tiene que saber que es como hablar con todos los periódicos a la vez. Es uno, pero son muchos. Y bueno, al día siguiente mis amigos de Calcuta, de Delhi, de toda la Commonwealth de Sydney, me escribieron tal y dicen, oye, ¿qué le has dicho a la reina? Así que bueno, ahí en Chicago aprendí el trabajo duro y allí aprendí un poquito de humildad, creo. Y lo que pasó es que en España empezó a haber mucha demanda de reformas, ¿no? La gente se dio cuenta que la cosa no había ido bien. Y yo empecé a escribir mucho en los periódicos españoles y a contar cosas de economía y a participar en la elaboración de políticas públicas. Yo había estado en mi Torre de Marfil en Chicago haciendo, como dice mi mujer, haciendo papelitos. Y ahí me involucré más, primero con una propuesta de reforma laboral que intentamos convencer al presidente del gobierno Zapatero para que la sacaran adelante, luego con propuestas contra la crisis del euro, siempre desde Londres, pero tratando de participar en las políticas públicas. Claro, uno lo que descubre es que uno no puede hacer políticas públicas simplemente desde la barrera. Está muy bien tener una propuesta y venir con el papelito y decirle a la viceministra, ustedes tendrían que... Y ella diría, sí, habría que y tendríamos que, pero usted, ¿por qué no viene usted y lo hace? ¿No? Y entonces, un político español que se llamaba Albert Rivera, que era un político joven, decidió, había un partido, digamos, muy de izquierda, que se llamaba Podemos, que quería, digamos, acabar con el sistema. Y nosotros intentamos crear un partido alternativo, bueno, estaba ya creado, estaba en Cataluña, un partido, llevarlo a España, o yo ayudé a llevarlo a España, un partido que tratara de decirle a la gente, no se trata de destruir el sistema, se trata de reformarlo. No se trata, como Podemos quiere, de deshacerlo todo, sino se trata de tratar de seguir los países que funcionan, que son los países del norte de Europa, ¿no? Dinamarca, Noruega, son ejemplos de países que juntan el mercado con unas instituciones que funcionan, con capital humano y consiguen un desarrollo bueno para todo el país. Entonces, bueno, pues pusimos el partido en marcha y yo dejé la universidad una temporada y me dediqué a la política. Primero haciendo el programa del partido y tratando de negociar gobiernos que vinieron y luego como eurodiputado. Estuve en el Parlamento Europeo, fui vicepresidente de mi grupo y me tocó la pandemia y muchas cosas interesantes. Trabajé en legislación que dio lugar a los eurobonos europeos y muchas otras cosas interesantes. Allí tuve que negociar acuerdos de gobierno, tuve que negociar leyes y aprendí algunas lecciones que todavía hoy me parece que son muy interesantes y que me gustaría comentarles. La lección es que no todo es diseño de políticas, no todo es tener grandes ideas. Las ideas
parece, cuando uno es economista o cuando uno se dedica al diseño de políticas en una escuela de políticas públicas como esta en la que estamos también, aquí también hay una maestría de políticas públicas, uno piensa que se trata de tener una idea y que la gente no consigue resolver el problema o no tiene buenas ideas. Y si ustedes le preguntan a la viceministra, las ideas las tiene todas, estoy seguro. El problema es cómo las ponemos en marcha. Les voy a contar un ejemplo de una ley americana y les contaré un ejemplo español y europeo también para explicarles lo que quiero decir. El presidente Biden ha sacado la legislación medioambiental más ambiciosa de la historia de Estados Unidos, que se llama la Ley contra el Cambio Climático. No se llama la Ley contra el Cambio Climático. Se llama la Inflation Reduction Act, la Ley para la Reducción de la Inflación. Oiga, pero, señor profesor Garicano, ¿no me dice usted que es una ley de cambio climático? Sí, pero no tiene ese nombre. Les voy a contar la historia. Las ideas sobre cómo luchar contra el cambio climático, los economistas las tienen ya muy claritas. El problema básico del cambio climático es que hay lo que llamamos una externalidad, que es que cuando yo echo humo, igual que cuando hago ruido o cuando molesto a mi vecino, yo estoy generando un coste por el que no pago. Cuando yo compro este vaso en una tienda, hay unos recursos que se usan para el vaso y yo pago esos recursos. Por eso la gente quiere trabajar en hacer vasos, en escarbar arena para convertirla en cristal, lo que sea. Pero cuando yo contamino, estoy usando un recurso común que es el aire, no estoy pagando a nadie por él. Yo estoy contaminando su aire, pero yo no pago. ¿Por qué? Porque el aire no tiene fronteras. Yo no puedo decir, este es mi aire y ustedes no pueden entrar. Cuando yo tengo mi casa y yo la reparo, ¿no? Imagínense una casa que no es de nadie. Uno duerme un día, se va, otro duerme. Nadie la repara, porque no es de nadie. Si es mi casa, yo invierto en repararla. Bueno, el aire no es de nadie. Pues como no es de nadie, pues todos lo manchamos. ¿Cuál es la solución? Muy fácil. Cuando usted manche el aire, paga. Igual que pagan por las demás cosas. Se llama un impuesto al CO2, que si usted pone impuesto al nivel óptimo, todos pagamos por el aire, ningún problema. ¿Cuál es el problema de esa idea tan estupenda? Que permitiría que tuviéramos en cuenta el coste contra el cambio climático, la salud, todos esos costes se incluirían. Que políticamente es muy difícil, porque hay que pasar un impuesto, o hay que pasar una política parecida como hay en Europa, que es una cuota que permite intercambiarse permisos para polucionar, que es parecido, quizás, bueno, de hecho a mí me parece más eficiente, pero da igual. Estas leyes no había forma de pasarlas. Estados Unidos lleva desde Gore intentando pasar un impuesto para el carbono, que cuando uno produce CO2, pague. Cuando uno contamina, paga. El que contamina, paga. No había forma. Y un senador, el senador Schumer, que era el jefe de la mayoría demócrata, estaba trabajando con el presidente Biden en intentar pasar esta ley. Y había un voto imposible, imposible. El voto del senador Manchin, que es el senador de West Virginia. Cualquiera que sepa de política de Estados Unidos sabe que West Virginia es un estado minero, tiene minas de carbón. Claro, a los mineros lo de la tasa contra el cambio climático no les gusta ni un pepino. Entonces, el 27 de julio del 22, el staff de Manchin le llama a Schumer y les dice, bueno, nosotros sí que estamos dispuestos a apoyar una lucha contra el cambio climático. Ah, sí, pues vamos a negociar. Se encierran, negocian y sacan adelante una ley que no tiene ningún impuesto. No es un impuesto, es una ley llena de subsidios. En vez de palos, puras zanahorias. Todo zanahorias. ¿Qué pasa? Que esa ley tiene subsidios también para los estados productores de carbón, para las ciudades pequeñas, trata de manejar todos los grupos políticos y tiene un nombre que no tiene nada que ver con el cambio climático, que es la IRA, la Inflation Reduction Act. Y se implementa mediante créditos fiscales. Uno hace sus impuestos, no necesita aplicar, solicitar, no. Simplemente uno hace sus impuestos y dice, me he gastado esto en ponerle a mi casa unos paneles solares, me lo deduzco los impuestos, ya está. Con lo cual, inmediatamente la gente se pone ya a instalar paneles solares. ¿Qué lección les quiero contar con esto?
Y para tener éxito con tus ideas hacen falta 4 cosas. Y las 4 las intentamos enseñar en la Escuela de Políticas Públicas de ADESI. Primero, buenas ideas, buen análisis económico. Sí, hacen falta las ideas. No es que sean irrelevantes, pero no solo ideas. Sí necesitamos saber por qué hay una necesidad de intervención, cuál es el fallo del mercado, cuál es la diferencia entre lo público y lo privado que nos está cubriendo, entre el valor público y el valor privado o entre el coste público y el coste privado, y formular soluciones en aras con esa idea de mejorar la eficiencia y la distribución de recursos. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático tenemos buenas ideas. Segundo, la economía política. ¿Qué quiere decir economía política? Hay que entender los intereses de los grupos de presión que hacen que las cosas sean como son. No vale con las buenas ideas. Hay que entender y manejar esos intereses para conseguir que las cosas progresen. Les voy a contar un detalle. Les conté que a finales de los años 2000 estuve intentando introducir una reforma laboral en España desde la academia, como profesor, un grupo de 100 profesores firmamos, un manifiesto, intentamos promocionarla. Y para intentar sacarla adelante me reuní con una sindicalista muy importante del país. Y yo le expliqué que el mercado laboral no funcionaba, que estaba muy fraccionado, que había trabajadores temporales que no conseguían contratos permanentes, que los jóvenes estaban fuera del mercado laboral, que estaban precarizados, muy en precario, y que había que hacer una reforma que permitiera que el mercado laboral funcionara de manera más ágil y que nuestra propuesta era un contrato único. Ellos estaban en contra y que yo quería eliminar el exceso de burocracia, etc. Bueno, entonces, digo, bueno, señor sindicalista, si nosotros cambiáramos la ley para que todos los trabajadores tuvieran el mismo contrato, pero todos cobrando la mayor indemnización posible, ¿vale? Nadie pierde indemnización, pero no hubiera ningún proceso judicial alguno, ninguno, ¿esto por lo menos les parecería bien? No, no nos parecería bien. Digo, ¿por qué? Si solo estamos eliminando costes de transacción, usted puede ganar 5 o 0. Le estoy prometiendo 5 siempre. ¿Qué le parece mal? Me dice, bueno, me parece que has nacido ayer. No, hombre, no, ayer justo no. Digo, a ver, ¿tú por qué crees que un trabajador de Baracaldo llama al sindicato? Baracaldo es una ciudad siderúrgica del norte de España. Digo, pues no sé. Dice, porque lo han despedido. ¿Y para qué nos llama? Digo, ¿para qué? Pues para que le pongamos un abogado laboralista. ¿Y para quién trabaja el abogado laboralista? Para nosotros. Me dice, lo que tú llamas coste de transacción, nosotros llamamos nuestro pan. Ah, vale, lección aprendida. Es decir, si uno quiere hacer reformas, tiene que entender a quién afectan esas reformas, cuáles son los grupos de interés, cómo están alineados, y tiene que conseguir que los grupos de interés les interese. El señor Biden y el señor Schumer, con su Inflation Reduction Act, consiguieron los 50 votos del Senado que necesitaban. ¿Cómo? Pues bueno, tuvieron que comprar a la industria del carbón con pues estos subsidios para las ciudades carboneras, etcétera, pero lo consiguieron. Bueno, pues mira, bien. Tercero, les he dicho buenas ideas políticas. Segundo, economía política. Política económica requiere que los grupos de presión, la economía política consiste en que los grupos de presión estén alineados. Tercero, narrativa. No solo hay que tener buenas ideas y tener esos grupos de presión, hay que ser capaz de comunicarlas y de contarlas. Fíjense, les dije, esta ley no es una ley contra el cambio climático, no es una ley de reducción de la inflación, pero se llama ley de reducción de la inflación. ¿Por qué? Porque había mucha inflación en Estados Unidos y la idea de reducir la inflación parecía más fácil de vender que la idea de luchar contra el cambio climático. Bueno, pues vale, es la narrativa, pues si esa es la narrativa que funcionaba, pues vale, de acuerdo. Entonces, tenemos que entender qué narrativas funcionan y por qué, cómo comunicamos los ciudadanos, cómo nos entendemos, cómo escuchamos lo que nos dicen los políticos. Los políticos hablan en politiqués y tienen que hablar, en nuestro caso, en español. Tenemos que conseguir entender lo que nos está intentando comunicar. Entonces, hay que entender la narrativa y hay que entender qué sesgos cognitivos y de comportamiento tienen los votantes, cómo están escuchando lo que uno les dice. Porque si yo les hablo a ustedes de subir los impuestos, ustedes van a decir, a este no le voto.
Si les hablo de mejorar los servicios públicos, sí, pero las dos cosas son la misma. Quiero decir, o sea, una es el ingreso y otra es el gasto. Pero tengo que explicarlo de una manera que sea atractivo, ¿de acuerdo? Cuarta, la implementación. Fíjense, les he dicho que la política que implementa Biden no consiste en que hay un papeleo gigante para pedir un subsidio y 7 burócratas que lo tienen que analizar. No, no. La oficina impositiva ya existe, el IRS, el Revenue Service. Entonces, el IRS tiene que ver los impuestos de la gente sí o sí. No se ha añadido ni un papel. Simplemente en mis impuestos de final de año, yo soy una empresa y digo, me he gastado 200.000 euros en poner dólares en poner un panel solar en mi planta y me lo deduzco de impuesto. Ya está. Cero papeles. El dinero se empieza a gastar el día que se aprueba la ley. Hay que entender la implementación. Hay que entender qué capacidad tenemos como administración para poner políticas. Porque muchas veces ponemos políticas que luego no sabemos, no tenemos funcionarios que las puedan ejecutar, no tenemos gente que las entienda. ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué propuestas son viables? ¿Qué propuestas somos capaces de manejar y llevar a cabo? Todo eso intentamos enseñarlo en las escuelas de políticas públicas de la LSI. Es un lugar vibrante donde las ideas, digamos, se generan, donde la gente está hablando continuamente de soluciones, de problemas, de qué está pasando en el mundo, de cómo lo mejoramos. Y es un ambiente que yo creo que es único para moldear estas ideas y para moldear la capacidad de la gente para llevarlas a cabo, ¿no? Los estudiantes de esos servidores públicos de los que hablaba la viceministra y el alcalde y el rector. Tenemos 3 programas bajo estas becas. Estamos ofreciendo un máster en políticas públicas, un máster en administraciones públicas y un máster en administraciones públicas con datos. Uno de 1 año y los otros 2 de 2. La diferencia es que los de 2 años son para muy jóvenes, que están todavía recién salidos de la universidad y que quieren dedicar su carrera a estos temas, y el de 1 año es para personas que ya tienen una experiencia más extendida haciendo políticas públicas. Los 2 programas tienen fundamentos sólidos de economía, de ciencia política, etcétera, y tienen aplicaciones a proyectos, hay muchos proyectos. Yo el año pasado, el trimestre pasado, tuve estudiantes haciendo proyectos sobre Australia, estudiantes australianos, chilenos haciendo proyectos sobre Chile, sudafricanos, había un proyecto, había 2 o 3 indios, o sea, políticas públicas en todo el mundo que uno aprende de unas políticas públicas para lo que le interesa hacer en su país. O sea, también aprende mucho de los otros estudiantes. El enfoque nuestro es analítico, aprender a hacer las cosas, pero no para ser el analista de políticas, sino para ser el líder que entiende esas políticas, las puede implementar, las puede entender los que los analistas le dicen, pero las puede también poner en acción. Yo, al lanzar esta beca y este programa de políticas públicas en el LSI, os animo a que no sea solo un camino académico, sino que sea un camino personal de mejoría y de exploración de uno mismo. Uno puede aprender mucho, pero también uno puede contribuir a su sociedad, y creo que las dos cosas se deben combinar y se pueden combinar. Y bueno, simplemente deciros a todos que es muchas ganas y muchos deseos de ver a los que apliquéis y consigáis las becas y de disfrutar de un tiempo con vosotros en Londres, aprendiendo, que es lo más bonito que somos capaces de hacer los seres humanos. Aprender y contribuir al conocimiento es una cosa absolutamente maravillosa. Muchas gracias. Sí, me llevo una. Muchas gracias, doctor Garicano. Finalmente, invitamos al doctor Jonathan Golergan, rector de la UTP. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesor Garicano, por la charla magistral, porque nos ha permitido entender cómo desde la concepción de las políticas
hasta la implementación de las políticas. Hay que hacer política, hay que comunicar, hay que negociar, hay que entender a diferentes grupos de interés y cómo todo eso se enseña, se forma, se construye, se desarrolla en la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Creo que lo que tenemos por delante para ustedes es una magnífica oportunidad que merece ser aprovechada. Las oportunidades están ahí para, por lo menos, intentar aprovecharlas. Y entonces yo los invito con entusiasmo a tomar la oportunidad que tienen al frente y aplicar a estas becas que UTP, digamos, está convocando para que puedan ustedes sumarse a esta convocatoria, con el apoyo de Intercorp, por supuesto, y que no dejen pasarlas porque la vida está hecha de oportunidades que se toman y se despliegan y se aprovechan, y entonces manos a la obra. Ojalá que tengamos muchas candidaturas de peruanos interesados en cambiar este país. Gracias. Muchas gracias, doctor Golergan, y muchas gracias a todas las personas que han participado en este evento y que han seguido la transmisión vía LinkedIn. Esperamos que inicien las postulaciones y a todos los participantes les deseamos muchos éxitos. La UTP continuará promoviendo iniciativas que generen un impacto positivo en nuestro país. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Hasta luego.